Corría el siglo II de nuestra era. El 12º sucesor de San Pedro era el Papa Eleuterio, y su obispo auxiliar era quien años después será recordado como el Papa Urbano I. Eran los duros inicios del cristianismo, caracterizado principalmente por la clandestinidad, las persecuciones, y una fe inquebrantable hacia el Dios verdadero. En esos tiempos, los primeros cristianos se reunían a escuchar las exhortaciones del pontífice y de sus máximos colaboradores en túneles subterráneos, comunicados unos con otros en intrincados pasillos, creando así un laberinto que los protegía de los ataques romanos. Llamaba la atención entre ese grupo de seguidores de Cristo, una jovencita de finos rasgos y aún más finos modales, a todas luces descendiente de noble familia, que sobresalía ante los demás devotos. Sus evidentes virtudes la hacían aún más admirable. A la postre será recordada como la protectora de los músicos y poetas. Historias de Fe presenta la sobrecogedora vida de Santa Cecilia de Roma. No se conoce con certeza la fecha exacta de nacimiento de Cecilia, pero se estima que vivió en el siglo II en Roma. Los detalles más contundentes de su existencia aparecieron en el siglo V, provenientes de las actas de Santa Cecilia. Estas actas son documentos hagiográficos que narran fragmentos de su vida. Si bien no se consideran textos históricos exactos, recogen las creencias y tradiciones en torno a ella, lo cual hace que muchos aspectos de su vida no puedan confirmarse con precisión. Santa Cecilia nació en el seno de una familia noble romana, alrededor del año 185 en un tiempo en el que el cristianismo era una religión prohibida. Se cree que su padre pertenecía al Senado romano, o al menos era reconocido como uno de los ciudadanos más ilustres de la época, dando a la familia la capacidad de vivir en la opulencia, y educando a su hija en un ambiente de lujo y cultura. Los investigadores concuerdan que la familia de Cecilia era pagana, al igual que la abrumadora mayoría de los romanos, incluso que pertenecían al linaje de los Cecilios Metelos, una casta que ocupó una posición dominante en la política romana durante la última etapa de la República. Aparentemente sus padres se habían convertido al cristianismo, razón por la cual su hija tuvo contacto desde muy pequeña con la novel religión. Comenzó a leer los textos cristianos y a escuchar relatos sobre Jesús y los apóstoles. A partir de allí empezó su fervorosa pasión por el Salvador y su mensaje, y tratando de pasar inadvertida, empezó a acudir a las reuniones cristianas en las catacumbas dirigidas por los más altos jerarcas de la Iglesia. Su fe la hizo entregarse completamente a Dios, haciendo un voto de castidad en su juventud. Asimismo, acostumbraba llevar bajo sus finas ropas, en una de sus piernas, un cilicio que la mortificaba, y en su pecho, unas escrituras con los santos evangelios. También ayunaba de forma constante, y ofrecía alimentos a los pobres y abandonados, además de paz, amor y consuelo a los enfermos y ancianos. Sus padres la adoraban y veían con orgullo en la mujer en que se estaba convirtiendo, pero no estaban de acuerdo en que se quedara soltera, y a pesar de las súplicas de ella, decidieron casarla con un joven e insigne romano, y así mantener el ilustre abolengo de sus antepasados. Pretendientes no le faltaban a Cecilia. Ella era una jovencita bien educada y hermosa, y a pesar de quedar contrariada por las exigencias de su familia para que se casara, ella respetó tal decisión. El gran afortunado sería un joven de nombre Valeriano, que al igual que ella, era hijo de familia de alta alcurnia, educado y respetuoso, no obstante, no era cristiano, y ese aspecto le dio bríos a Cecilia para convertir a su futuro esposo. La celebración de las nupcias fue todo un acontecimiento en Roma, dos de las más poderosas e influyentes familias de la ciudad unían a sus hijos en matrimonio, y un evento de tal envergadura no podía pasar desapercibido. Antes de continuar,
te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir los avisos de nuestros próximos videos. Cuenta la tradición que en pleno festejo, Cecilia se encontraba intranquila y angustiada. La promesa que le hizo a nuestro Señor de guardar su virginidad para él, corría el riesgo de romperse, pues no sabía cómo confrontar a Valeriano cuando éste quisiese consumar el matrimonio. Mientras los invitados reían, bailaban y se divertían al son de los músicos, la joven santa se alejó a un rincón del salón y entre lágrimas le suplicaba a Dios su ayuda. Terminada la fiesta, los jóvenes esposos se retiraron a su aposento. Cecilia, armada con todo su valor, dijo dulcemente a su esposo: Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá, y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. Valeriano replicó: Si me lo muestras, y es de verdad un ángel de Dios, haré lo que me pides. Si crees en el Dios vivo y verdadero, y recibes el agua del bautismo, verás al ángel. Valeriano accedió y no tocó a Cecilia. Al día siguiente, acompañado de su esposa, se adentró en las catacumbas, donde se encontraba el Papa Urbano I. Con gran emoción el sumo pontífice bautizó al joven. De retorno a la casa conyugal, un ser divino se encontraba en la sala esperándolos, y colocando sobre sus cabezas una corona de rosas y lirios, dijo lo siguiente: Conservad esta corona de flores que os traigo de los jardines del cielo. Mantened también vuestra pureza y castidad, y Dios os premiará. Visiblemente conmovido, Valeriano aceptó los mandatos del ángel. Gracias a Cecilia, él había descubierto al Dios único y verdadero, y aborreció de inmediato la idolatría pagana de los romanos. Pero tenía un pesar en su corazón. Su hermano Tiburcio, a quien amaba con sincero afecto, desconocía esta divinidad, y Valeriano no quería privarlo de ese regalo invaluable. Pero por ser una religión nueva y extraña, pensó que pudiera generar recelo en su hermano, o peor aún, que les delatase ante las autoridades por tener lo que él pudiera considerar un comportamiento inadecuado. No tardó mucho tiempo para que Tiburcio fuese a visitar a su amado hermano y a su cuñada. Saludando con fraternal cariño a Cecilia, de inmediato siente un agradable aroma a rosas, lo cual era muy extraño, pues en la casa no había rosales ni ramos. Con entusiasmo y a la vez con nerviosismo, los jóvenes esposos empezaron a hablarles sobre el ángel que les colocó sobre sus cabezas la corona de flores, y que él podía también recibir tal obsequio si renunciaba a la religión pagana y se entregaba a la fe verdadera. Al principio, Tiburcio estaba totalmente escéptico, pero las dulces palabras y la convicción con la que le habló Cecilia sobre Jesús y su santo mensaje, acabaron por convencerlo, y sin perder tiempo lo llevaron a bautizar con el Papa Urbano. Consagrado como soldado de Cristo, Tiburcio viviría con Valerio y Cecilia, todos ellos en completa pureza, dándose enteramente a la vida cristiana. Primero ofreciéndose a convertir a todos aquellos paganos que estuviesen dispuestos a escucharlos, pero también dedicándose a ayudar a los pobres, socorrer a los necesitados y alentar a los encarcelados y perseguidos. Salían todas las noches a darle cristiana sepultura a los hermanos mártires asesinados, y a llevar comida y consuelo a los fieles que se hallaban ocultos. Tal parece que su ayuda fue determinante para extender el cristianismo en esos difíciles días en Roma. De hecho, la tradición dice que el Papa Urbano llegó a bautizar a decenas de personas en la casa de los jóvenes. Tal actividad no tardaría en hacerse notar por las autoridades del Estado romano. Turcio el Maquio, el prefecto de Roma de esa época, creía que el cristianismo era una secta de gente inescrupulosa e ignorante, pero no les consideraba una amenaza real, razón por la cual les tenía cierta tolerancia.
Sin embargo, cuando se enteró que los hijos de importantes familias romanas se habían bautizado en esta nueva religión y que además estaban alterando el orden público e incorporando nuevos seguidores de forma dinámica, consideró prudente llamarlos para tener una persuasiva charla con ellos. Los primeros en ser llamados a comparecer fueron los hermanos Valeriano y Tiburcio. Nunca pensó Almaquio que se iba a encontrar con unos jóvenes tan seguros y comprometidos con su nueva fe, con un carácter tan firme, que estaban dispuestos a entregar sus vidas por ella. El prefecto, tratando de mantener su paciencia, les amenazó con castigos atroces si no repudiaban la fe en Cristo y retomaban la pagana. Los hermanos no se amilanaron, y fortalecidos en su creencia, ofrecieron sus vidas sin dudarlo antes de renegar de ella. Ante tal atrevimiento, Almaquio decidió condenarlos a muerte. Antes de la ejecución, Cecilia fue a visitarlos a la prisión y los animó a enfrentar con fe y tenacidad esa difícil prueba, incluso la extrema del martirio. Al día siguiente, se designó quién sería el verdugo para que ejecutara la sentencia, escogiendo al carcelero que los había detenido, un funcionario de nombre Máximo. Por órdenes del prefecto, Máximo los llevó a un templo y los obligó a hacer sacrificios a los dioses paganos, pero los hermanos se negaron rotundamente a obedecer. La carismática valentía que irradiaban los hermanos en la defensa de su fe era tan apasionada, que el verdugo, deslumbrado, se convirtió en ese mismo instante, y se negó a liquidar a los jóvenes. Esa transformación y su posterior desacato lo llevaron a tener el mismo destino de Valeriano y Tiburcio, sufriendo el martirio y la muerte con ellos. En esa época en Roma, si alguien era sorprendido sepultando cuerpos que habían sido condenados a muerte por motivos religiosos, corría el riesgo de ser considerado cómplice y ser condenado a su vez a la misma pena. No obstante, Cecilia lo hacía cada noche. Después de la ejecución de su marido y cuñado, con mucha cautela, se lleva sus restos a un lugar llamado Pagus, a 4 millas de Roma. Posteriormente hará lo mismo por Máximo, quien será enterrado por separado en el cementerio pretestato de la Vía Apia. Como era de esperarse, poco después Cecilia fue llamada a comparecer ante Turcio Almaquio. A pesar de haber sido muy prudente en sus últimas actividades, ser la esposa de un cristiano confeso la ponía en una posición comprometedora. La leyenda nos cuenta que los emisarios del prefecto, viendo lo hermosa y bien educada que era Cecilia, le aconsejaron que no expusiera su vida por un capricho temporal, y que aceptara ofrendar sacrificios a los dioses paganos cuando Almaquio se lo ordenase, y así librarse de una muerte cruel y dolorosa. Pero ella replicó: Morir por Cristo no es sacrificar la juventud, sino asegurarla. Es dar un poco de barro por el oro más puro. Es dejar una morada estrecha y mezquina por un espléndido palacio. Lo que se le ofrece a Jesucristo, Él lo paga con creces y da por añadidura la vida eterna. Con tal dignidad se presentó ante el prefecto. Este había hecho público el juicio, y con un tono agresivo le dedicó un interrogatorio lacerante. Pero la santa le contradecía alegremente cada argumento con tal gracia, que los testigos presentes miraban con simpatía a la valiente jovencita y hasta empezaban a dudar de los dioses paganos. Irritado Almaquio por los razonamientos de Cecilia, fue sin embargo lo suficientemente astuto para no pronunciar la sentencia de muerte hacia ella, por miedo a una revuelta del público presente, que para ese momento estaba cautivado con la santa. Ordenó el prefecto que se la llevasen a su casa y que encendiesen el horno que calentaba el baño y así abrasarla en agua hirviendo. Pero por más esfuerzos que hicieron, el agua no subía de temperatura. Luego de ese fracaso, la llevaron a una cámara de tortura a la que llamaban caldario, una sala asfixiante totalmente cerrada, cubierta de vapores calientes y tóxicos. Un día y una noche completa estuvo Cecilia en esa cámara. Cuando los verdugos abrieron la puerta, tenían la seguridad de encontrar el cuerpo sin vida de la joven, pero, sorprendentemente no solo estaba viva, también estaba sana y rozagante, orando arrodillada.
y rodeada de aire puro y fresco. Desconcertados, sin perder tiempo fueron a llevarle la noticia al prefecto. Este quedó sin palabras, absolutamente atónito. Recobrando brevemente la compostura, mandó a su hombre más grande, fuerte y hábil con la espada a que la decapitara en la misma cámara donde se encontraba. Cuando apareció delante de ella el nuevo verdugo con espada en mano, Cecilia se arrodilló espontáneamente delante de él y echando a un lado su cabellera, le presentó su cuello. Fue esta una osadía tan inesperada para el hombre, que éste dudó para ejecutar la sentencia, pero para no parecer débil, contuvo su temor y le asestó la espada. No fue suficiente un golpe, ni siquiera dos. Tuvo el verdugo que asestar con el metal la frágil humanidad de la valerosa Virgen cristiana hasta 3 veces para hacerle daño. Cecilia cayó mortalmente herida, pero con la cabeza inexplicablemente unida al cuerpo. El ejecutor ante tal prodigio, no supo qué hacer y terminó soltando la espada y huyendo despavorido. Algunos de los que pudieron presenciar el hecho, se apresuraron para comunicar la noticia al sumo pontífice. Sus compañeros se la habían llevado a sitio seguro y la acostaron sobre su lado derecho. De su herida en el cuello fluía sangre a borbotones. Su cuerpo estaba cada vez más debilitado por la lesión, pero eso no impedía seguir anunciando la verdad del Evangelio a todos aquellos curiosos que se aproximaban. Muchos fueron los paganos, que tocados por la gracia que aquella joven moribunda les transmitía, se convirtieron. Al Papa Urbano se le presentaron una serie de dificultades que retrasaron su llegada, además debía andar con mucho cuidado pues los perseguidores lo buscaban sin descanso. Finalmente, luego de 3 días apareció ante Cecilia, y ella, milagrosamente aún se encontraba viva. Tal parece que se resistía a morir hasta tanto no le suministrasen el sacramento de la extremaunción. En algún momento le pidió al Papa que se acercase y le manifestó su última voluntad. Quiso Cecilia que su casa se convirtiera en un templo de Dios. Luego que Urbano le prometiera que se haría según su voluntad, la joven virgen falleció. El cuerpo de la santa fue cuidadosamente llevado en un ataúd a la catacumba de San Calixto. Urbano colocó el féretro junto a la tumba de los anteriores papas, cerrándolo con una piedra de mármol. Santa Cecilia fue canonizada por el Papa Gregorio XIII en 1594, y al día de hoy es reconocida como la patrona de los músicos y de los poetas. La Iglesia Católica conmemora su fiesta el día 22 de noviembre. Si te ha gustado este video te invitamos a que lo compartas. Dale me gusta y suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, pues es de mucha ayuda para nosotros poder continuar haciendo esta obra evangelizadora. Si tienes alguna pregunta o comentario no dudes en publicarla, trataremos de responder prontamente. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz.